de cualquier motor. En este caso, para un motor de corriente alterna, ¿qué es lo que vamos a usar en vez de conmutar la corriente continua? ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué es lo que Y ya piensan? ¿Cómo? Se conmuta sola la alterna, variación del campo. ya varía. Claro, exactamente. El campo va a ir variando porque va siguiendo a la corriente que va variando, digamos. ¿Sí? Bueno, acá en el dibujito lo podemos ver. ¿Sí? Tenemos los 3 pares de polos, digamos, ahí, ubicados de tal manera que siguen distintas fases de la corriente de entrada. ¿Sí? ¿Qué son las flechitas? ¿Qué serían las flechitas en ese caso? La fuerza resultante. No. ¿Qué indica la flecha? El punto máximo de la fase, o sea, cómo va moviéndose la fase en el. Cómo se va moviendo la corriente, digamos. No. O la tensión en realidad. O sea, El sentido del campo. El sentido de las flechitas, ¿eh? Estamos hablando de las flechitas que se ven ahí en el eje del motor. El Pero par. ¿qué fase tiene su valor pico? O sea, su valor máximo. Claro, pero exactamente, sí. Pero La fuerza que El va. sentido del campo. El sentido del campo magnético. exacto, el sentido del campo magnético. Sí, fíjense que en cada polo hay un bobinado y cada bobinado tiene una fase distinta. O sea, en algún momento se hace cero, si seguimos la roja, ¿sí? Cuando la roja se hace cero, ¿cuánto vale el campo magnético ahí? Cuando la tensión en el bobinado B, que es el rojo, se hace cero. ¿Cuánto vale el campo magnético? El cero, Es neutro. Cero. ¿Por qué? porque no hay circulación de corriente. Bien, porque no hay tensión, no hay corriente. ¿Sí? Justo en ese instante de tiempo. ¿Sí? Y lo mismo para las otras fases. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? correcto. Bueno. ¿Y esto a qué le recuerda de todos los motores que vimos? De ir cambiando Al brushless. al brush. Exactamente, ¿sí? De ir cambiándole el pulso de tensión a cada polo, digamos. ¿Sí? Bueno, ahí está lo que hablábamos recién, que cuando la tensión es cero, la corriente es cero, por lo tanto el campo magnético es cero. Ahora, ¿qué tenemos que tener en el rotor para que vaya siguiendo ese campo? ¿Qué son? ¿Qué serían? B, las dos C. Polos. Bobina. Bien, bobinas, electroimanes, ¿no? Polos. ¿Sí? Fíjense que la flechita apunta para arriba, si seguimos la verde, o para abajo, o si en cualquiera, la roja o la azul. O sea, son polos. A veces se transforma en polo norte, polo sur, o polo norte, o polo sur. Se van cambiando. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en el medio para que vaya siguiendo a cada uno de ellos? Un imán o un electroimán. Otras bobinas sí que actúen iguales que las que van, que estas que están afuera. Claro, un imán u otro electroimán, que lo vaya siguiendo. ¿Sí? Entonces se va a ir repeliendo o atrayendo y va a ir girando. Exactamente. Bueno, así como funciona un motor de corriente alterna. Ahora miremos este ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un imán, ¿sí? Como en la figura, en forma de U, polo norte, polo sur, y en el medio tengo una brújula, ¿sí? Con un polo norte y otro polo sur. Cuando yo haga girar ese imán, ¿qué va a pasar con el rotor? Va a girar. La brújula. ¿Sí? Va a girar. ¿Y con qué velocidad va a girar? La velocidad que tenga que gira el imán. Con la velocidad que gire el imán
O sea, con que la velocidad le dé a la manijita esta, ¿no es cierto? O sea, el imán este va a ir siguiendo, este imán, el rotor, va a ir siguiendo a la velocidad que tenga el estator. ¿Sí? Bueno, y ese es el principio de funcionamiento de un motor síncrono. La velocidad del rotor es la misma que la velocidad de cómo va girando el campo en el estator. ¿Sí? ¿Qué significa que va girando el campo en el estator? Que el estator varía. Que El el estator estator, va variando el campo, no tiene el mismo campo. claro, el estator es este. ¿Sí? Y el campo va girando, ¿con qué velocidad va girando nuestro sistema? 50 50 ciclos por veces por segundo. segundo. 50 veces por segundo. 50 vueltas Exactamente. por segundo. ¿Sí? Con esa frecuencia. Bueno, cuando la velocidad del rotor es la misma o sigue a la velocidad del campo, ¿sí? Del estator, decimos que esa es la velocidad de sincronismo y estos son los motores sincrónicos, ¿sí? De corriente alterna. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, como decíamos recién, el rotor va girando a la velocidad del campo, del estator, y lo va siguiendo, digamos, ¿sí? A esa velocidad. Esa es la velocidad de sincronismo, y ahí tenemos un motor sincrónico. Acá hay una animación, digamos, como el campo, digamos, como el rotor va siguiendo al campo que se va moviendo en el estator, ¿sí? Los imanes de afuera serían, o los polos de afuera serían el estator y los de adentro sería el rotor. ¿Cómo genero que gire el estator? De esta forma. ¿Qué dijimos recién? ¿Cómo generamos eso? Una corriente alterna. Una Con la corriente. corriente. Exactamente, una corriente alterna. ¿Y cómo hacemos para que el rotor lo vaya siguiendo? ¿Cómo hacemos para que tener eso siempre SN y SS o SS y SN invertidos? Y también tiene que tener corriente alterna, pero tiene que estar. ¿Invertida las bobinas o no? ¿El sentido de la corriente? O sea, ustedes dicen que, No, se tiene que enfrentar, es como el Bruce, se tiene que enfrentar justo, o sea, se cruzan los de adentro con los de afuera y lo va llevando, digamos. No sé cómo explicártelo, pero Bueno, ¿cómo haces eso? cuando, cuando se imanta uno con norte, claro, justo se enfrenta al del sur, o sea, a una ver cosa si lo así. puedo detener. Los campos de rotor no varían, son siempre fijos. Son siempre fijos. Es un cacho de fierro el centro, un cacho de fierro con forma de estrella. Los campos del rotor son siempre fijos, exactamente. Claro, un imán permanente. No, se Sí, induce con la parte de afuera, no es un imán permanente. Ah, un electroimán, claro. Puede ser un imán permanente, ¿por qué no? Ah, podría ser, sí. Bueno, no puedo parar esta imagen. Bueno, o sea, el rotor es un imán permanente o puede ser un electroimán también. ¿Cómo podemos generar un imán permanente a través de un electroimán? ¿Qué tipo de tensión o corriente tendríamos que usar? Debe ser continua. Continua. Exactamente. Que siempre tengamos el polo norte y el polo sur fijo. ¿Sí? Bueno, entonces, un motor síncrono es eso, es un campo en el estator que va girando a la velocidad de la frecuencia de la red, digamos, y un imán permanente en el rotor que lo va siguiendo. ¿Sí? ¿Y con qué velocidad lo va siguiendo? Dijimos, con la velocidad de sincronismo. ¿Y de qué depende la velocidad de sincronismo? Y de De la frecuencia. De la frecuencia y del número de pares de polo, ¿sí? Que tiene la máquina. Bien. ¿Por qué? Cuanto más pares de polo, menor será la frecuencia. ¿Qué opinan? Menor será
Mayor pares de polos, menor es la velocidad. Vas dividiendo el ángulo de giro. Claro, Es decir, exactamente. si tenés dos polos, va de. Son más pasa cortos. de- Y ¿Sí? según la fórmula es inversamente proporcional. Claro, es inversamente proporcional. ¿Sí? Y esta es la velocidad en revoluciones por minuto, está dada por la velocidad 60 por la frecuencia en Hertz sobre el número de pares de polos. ¿Sí? Pares de polos, no número de polos. Si quisiéramos poner el número de polos, tendríamos que poner 2P. ¿Sí? Esto lo digo porque en alguna bibliografía puede que lo encuentre como dice 2P. Bueno, ahí en ese caso P será número de polos. Si está la P sola, quiere decir que son pares de polos. ¿Sí? O como está en este caso, digamos. Bueno, ahora tenemos un problema. Si dijimos que en el rotor tenemos un imán permanente, ¿cómo hacemos para que arranque la máquina? Porque va a haber un punto que no lo va a querer seguir, pero después se va a encontrar con un polo contrario y se va a frenar y ahí va a quedar, no va a ir ni para adelante ni para atrás. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Por qué pasa eso? Por la inercia, para romper la inercia de arranque. Ustedes imagínense, no puedo partir, a ver si. Ahí, Hay que darle un ángulo al inducido para que no quede alineado. hay que darle un ángulo al inducido para que no quede alineado. ¿Cómo sería eso? A ver. Ahí está Por, frenado. por ejemplo, en el jaula de ardilla no es perpendicular el inducido, sino que tienen un ángulo, ¿no? El rotor. Sí. Bueno, sí, ese es un método, usar una jaula de ardilla como los motores asincrónicos para producir ese resbalamiento y que se mueva el rotor hasta que encuentre la velocidad de sincronismo. Esa es una forma. Otra forma, No le pones los mismos números pares, o sea, que no sean pares con los de afuera. no necesariamente. Porque si vos lo ubicás justo contrario, hacer girar, ¿sí? al rotor. Con la mano, decís vos, o Claro. con otra fuerza. Ah, Bobina de arranque y bobina de trabajo. Eso es para los motores asincrónicos, un motor de inducción. Ah. Acá en este caso tenemos un estator y un rotor, digamos, que el rotor está alimentado por corriente continua. Bueno, la cuestión es que tenemos que vencer esa inercia para que siga al campo, digamos. Claro, algo que lo empuje, algo que lo haga girar. Algo que lo empuje o algo que haga que el campo que se genera, esa inducción que se genera, cambie el ángulo, digamos, con respecto a los polos entre el estator y el rotor, que eso puede ser la jaula de ardilla, que después ya la vamos a ver bien cuando veamos motores asincrónicos. Bueno, ahí está, jaula de ardilla en un motor síncrono. Una solución a este problema es llevar el motor síncrono a una velocidad de sincronismo mediante un motor auxiliar, lo que hablábamos recién. Una vez alcanzada esa velocidad, desacoplar ese motor y el rotor sigue al campo del estator. ¿Sí? ¿Por qué lo va a seguir? Porque hay una vinculación magnética, ¿no? Bueno, la otra solución más ingeniosa para los motores síncronos con rotor alimentado con corriente continua es insertar una jaula de ardilla, ¿sí? En el rotor del motor síncrono, similar a la jaula de ardilla o motor asíncrono. En el arranque el rotor no está alimentado con corriente continua y puesto que dispone de una jaula de ardilla se comportará como un motor asíncrono. Una vez arranque y se aproxime a la velocidad de sincronismo,
La velocidad siempre será algo menor debido al deslizamiento del motor asíncrono. Conectamos la alimentación de corriente continua en el rotor, produciéndose de esta forma el acoplamiento magnético entre los polos del rotor y el estator. Y el rotor gira a la velocidad de sincronía. ¿Sí? O sea, en principio, a través de la jaula de ardilla, lo que se hace es una inducción como si fuera un motor asíncrono. ¿Sí? Luego se inyecta corriente continua en el rotor. ¿Para qué? ¿Para qué se inyecta corriente continua? ¿Qué queremos generar ahí? para que empiece a funcionar. Electroimán. Un electroimán, exactamente, con los polos fijos en el rotor. Y esos polos fijos van a ir siguiendo, se van a acoplar magnéticamente y van a ir siguiendo a la velocidad del estator. Bueno, acá le voy a preparar un videito. Eso de que hay que ayudarle para que arranque es porque es muy rápido el giro del campo magnético y es como que tiene que vencer esa inercia para engancharse. Claro. Otra forma, ¿cómo sería? Mira, agarramos los politos. Para que esa velocidad no sea tan rápida, ¿qué podríamos usar? Variar la frecuencia. Claro, variar la frecuencia. Que arranque con una frecuencia más bajita, digamos, ¿sí? Más lenta. Bueno, a ver. Si lo pongo a una velocidad más lenta que se pueda leer. The name suggests ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. synchronous motors are capable of running at constant speed irrespective of the load acting on them. They are machines with high efficiency and are mainly used in high precision applications. The constant speed characteristic is achieved by interaction between a constant and rotating magnetic field. Rotor of synchronous motor produces constant magnetic field, and stator produces revolving magnetic field. The field coil of stator is excited by a three-phase AC supply. This will produce a revolving magnetic field, which rotates at synchronous speed. Rotor is excited by a DC power supply, so it acts like a permanent magnet. Alternatively, rotor can also be made of permanent magnet. Interaction of rotor and RMF is interesting. Assume you are giving an initial rotation to the rotor with same direction of RMF. You can see that opposite poles of RMF and rotor will attract each other and they will get locked magnetically. This means that rotor will rotate the same speed of RMF, or rotor will rotate at synchronous speed. Synchronous speed can easily be derived as follows. This means that if one has got control over frequency of the electricity, speed of synchronous motor can be very accurately controlled. But if the rotor has got no initial rotation, situation is quite different. North pole of the rotor will obviously get attracted by south pole of RMF and will start to move in the same direction. But since the rotor has got some inertia, this starting speed will be very low. By this time, south pole of RMF will be replaced by a north pole, so it will give repulsive force. As a net effect,
rotor won't be able to start. Or synchronous motors are not inherently self-starting. To make synchronous motors self-start, a squirrel cage arrangement is cleverly fitted through pole tips. At the starting, rotor field coils are not energized, so with revolving magnetic field, electricity is induced in squirrel cage bars, and rotor starts rotating just like an induction motor. When the rotor has achieved its maximum speed, rotor field coils are energized. So as discussed earlier, poles of rotor gets locked with poles of RMF and will start rotating at synchronous speed. When rotor rotates at synchronous speed, relative motion between squirrel cage and RMF is zero. This means zero current and force on squirrel cage bars. Thus, it will not affect synchronized operation of motor. Synchronous motors will produce constant speed irrespective of motor load only if the load is within the capability of motor. If external torque load is more than torque produced by the motor, it will slip out of synchronism and will come to rest. Low supply voltage and excitation voltage are other reasons of going out of synchronism. It is interesting to note that synchronous motor has got the same constructional features of an alternator. Synchronous motors also helps in improving overall power factor of the system. That's all about working of synchronous motors. Thank you. Bueno, ¿se entendió el funcionamiento del motor síncrono? Perfecto. Justo te iba a decir eso, que era como un alternador, que los alternadores son así. Claro, lo mismo que el alternador del auto. Ahora vamos a ver eso. As the name suggests, Bueno, un motor síncrono también puede ser usado, digamos, como un capacitor. ¿Cuál es la función de un banco de capacitor para un sistema eléctrico? Adelantar la corriente. Es adelantar la corriente, o sea, mejorar el factor de potencia, ¿sí? Ese es el principal objetivo. Bueno, un motor síncrono puede cumplir esa misma función, ¿sí? ¿Qué significa adelantar la corriente? ¿Por qué la corriente viene atrasada? Por Pregunta. las bobinas, Sí, ¿qué tipo de corriente sería? las inductivas. O de Sí, carga. Es inductiva, porque la corriente es inductiva, está retrasada a la tensión. Bien. ¿Y cómo dibujaría yo el esquema? A ver. ¿Cómo dibujo? Yo tengo los 4 ejes. ¿Dónde dibujo la tensión? ¿Dónde dibujo la corriente? 90 grados atrasada. O sea, ponerle La una en cero y tensión otra- alineada con el eje de las X y la corriente alineada con el eje de las Y, 90 grados hacia abajo. Acá. Acá la tensión. ¿Y acá la Sí. corriente? para arriba. Eso sí está desfasado a 90 grados. Claro, eso sí está desfasado. O sea, esto sería una carga completamente Inductiva. inductiva, ¿no? ¿Por qué la corriente queda así, si fuera completamente inductiva? ¿De dónde sale esto? Porque el campo magnético que se genera en las bobinas contrarresta la corriente que los genera. O sea, se opone al paso de la corriente que los genera.
No, pero yo estoy preguntando nada que ver con los campos. Es, ¿por qué la corriente queda para abajo cuando tenemos una carga inductiva? Porque tomamos referencia a la tensión. Sí, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo se calcula la corriente? ¿A qué es igual la corriente? Porque es una B sobre impedancia, por la Z. impedancia, pero Ah, ahí está, ¿ves? Claro, Sobre se restan los ángulos, los ángulos. de 0 se resta 90, de la Z, de la impedancia. Claro, el ángulo de impedancia, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Positivo, exactamente. ¿Sí? O sea, Positivo. la impedancia está acá arriba, digamos. Z. Teniendo un ángulo, phi. Así como está dibujado acá, la impedancia estaría puramente en el eje imaginario, ¿no? Sí, sí. Positivo. Bueno, bien. Bueno, la cuestión es que un motor síncrono puede ser utilizado como un capacitor. ¿Por qué? Porque hay un desbalance, digamos, entre la corriente y la tensión. Bien. O sea, la corriente adelanta a la tensión. ¿Sí? Como si fuera un capacitor. O sea, nos ayuda a mejorar el factor de potencia. Bueno, generador síncrono. ¿Qué sería un generador síncrono? Lo contrario, no, Al motor, el al motor. alternador. El alternador. Exacto. Bueno, ¿dónde está girando entonces ahora el campo? En el rotor. El rotor. ¿Sí? ¿Y quién lo tiene que seguir? El ¿O estator. quién lo sigue? Y la corriente inducida en las bobinas, en el estator o no. No. El rotor es un imán permanente, podríamos decir. ¿Sí? Y está girando. Entonces, ¿qué está induciendo en el estator? Una variación de campo magnético. Una variación del Una campo variación. magnético. ¿Sí? Por lo tanto, esa variación del campo magnético, ¿qué va a producir en un Una FEM. motor? Una diferencia de tensión, una diferencia La de corriente, potencial. no, sí, la corriente. Claro, una FEM, ¿sí? Una fuerza electromotriz. Y en un conductor va a producir una corriente, digamos, ¿sí? Que va a tener la velocidad de quién. ¿A quién va a seguir? A la Del frecuencia. No, perdón, al giro. Al giro, a la velocidad de giro. ¿Sí? Exactamente. Bueno, acá tenemos digamos, una fotito de un generador sincrónico acoplado a una turbina hidráulica. ¿Sí? Esperemos, digamos, poder ir a la central de Casa de Piedra para ver esto, digamos. Hay algunas cuestiones con respecto al generador de cómo acoplarlo a la red, ¿no? Obviamente. No es lo mismo que un generador esté conectado en una isla, como si fuera un grupo electrógeno, que esté conectado a una carga infinita, como se le dice, a la red de... Claro, si entra en distinta posición de la onda, chao. Exactamente, ¿sí? Bueno, hay Es todo una diferencia potencial. Claro, es como si conectamos la fase mal, digamos, ¿no? No seguimos con la secuencia que tiene que ir, de lo mismo. Bueno, de esto después ahí les dejé una actividad y un material para que lean de algunas cuestiones sobre ese caso. ¿Qué pasa en isla? ¿Eso cómo es cuando conectás la red? Porque también varía, depende de la potencia que tenga cada generador. Porque, por eso yo el año pasado te preguntaba cómo es cuando conectás al sistema ahora que de generación distribuida, tenés un panel solar en tu casa y lo conectás a la red. Ah, pero bueno, eso se ¿Cómo hace electrónicamente. Bueno, sí, pero lo que me refiero yo a la potencia que tenés,
vos estás inyectando a una red donde hay generadores, qué sé yo, ya sea una represa o tenés un generador chiquito, lo que sea. Sí, Estás inyectando a una red donde hay consumo, que no sé, en Con consumo. con pero la tensión. ahí Jugás con la tensión. lo que se estudia no es a ver quién tiene más potencia de inyección, sino hay un flujo de potencia. Eso depende de cómo estén las cargas, cómo esté la impedancia en ese momento, los generadores, bueno, hay todo un estudio, digamos, mucho más grosso, pero siempre no es que el flujo de potencia va a ir, ¿a dónde va siempre la corriente? Donde haya menor impedancia, Claro, sí, sí. ¿no? Bueno, acá es algo similar. En ese caso, no sé si vos decís por el acoplamiento, eso lo hace electrónicamente, no sé cómo hará. Debe No, ser. por ahí lo que pregunta Gastón es cómo hace para poder inyectar, digamos, si vos estás si del otro lado tenés un megabanco, o sea, del otro lado tenés mucho más potencia de un lado que del otro. O sea, vos qué sé yo, estás suministrado por un trafo de un mega y vos tenés apenas No, bueno, pero eso son un flujos de cuarto de esa potencia, potencia. estudios de flujo de potencia. Como cuando estudiamos que vos nos explicabas de los transformadores para poner en paralelo, para que dos transformadores alimenten, y Claro. tienen que ser idénticos los transformadores en ese caso. O bueno, si no sacar cuál está aportando más y cuál menos. Sí, eso es un tema de las impedancias, ¿se acuerdan? Claro, sí, sí, sí. Bueno, acá es lo mismo, exactamente lo mismo. Seguramente el generador tiene una impedancia de entrada muy alta, entonces para que la corriente vaya en sentido contrario, le cuesta más que enviarla, digamos, o inyectarla. Digo, en un sistema de generación distribuida. Yo no sé qué pasará si conectás un generador de estos anasteros, digamos, a la red. Si le emparejás los ciclos, Sí, no sé qué pasa. Ahí desconozco. Tenés que tener Nunca hice mucha la prueba. suerte para que enganchen juntas, digámoslo. lo que pasa es que el generador Ah, pero se a puede. explosión, la frecuencia es muy variable, o sea, eh, no es una frecuencia muy parejita. En cualquier el- momento te va a chocar. sí, pero en algún momento va a sincronizar. Va a ser cortito. Seguro que cuando lo enganchaba no va a sincronizar, pero Lo que pasa es que, bueno, pero igualmente el motor de no sé qué puede explosión, pasar. La verdad que ahí no sé. vos imagínate que un motor de explosión, más allá de que uno piense, o sea, uno lo ve que es parejo, para mí, esto es mi opinión, las vueltas del motor por ahí pueden llegar a caer un cachitito y ya Sí. te corrió la frecuencia. Y ahí ya al correrte un toque la frecuencia, ya te fuiste. O sea, con que tosa el motor un toque entre medio, listo, ya cagaste. Exacto. Pero Sí. por Sí, eso no, yo no. no entiendo bien cómo, bueno, debe haber todo un diseño, pero por eso mismo digo, cuando vos tenés una planta generadora chica y la conectás a la misma red de una grande, qué sé yo, la chica por ahí capaz que hace más fuerza todavía cuando el sistema pide más energía, más potencia. No, eso por ahí, si te interesa, buscar flujos de potencia o estudios de flujo de potencia y ahí por ahí va a tener la respuesta. Pero es por flujos de potencia. Yo lo entendí por el lado hidráulico. Qué sé yo, es como si vos tenés un caño con un caudal, o sea, un caño grande, un caño de 110 con un caudal de un montón de litros por minuto y una presión de 5 kilos. Y vos tenés una manguerita de media y le querés meter agua a eso para aumentarle la cantidad. Lo que tenés que hacer es levantarle un toquecito la presión para que ese agua ingrese al sistema, si no el agua se te va a volver para atrás. ¿Me explico? Ah, bueno, pero ahí hay un tema de diferencia potencial, lo que estás diciendo vos. Claro, por eso. O sea, así más o menos le inyectaría, digamos. Esa sería la manera de inyectarlo. Y después que se empareje, que sean pareja las ondas. No sé si está bien así la lógica que llevo. Sí, no sé si es ¿No eso. se puede, no se puede convertir a continua y después pasar a la alterna?
Convertir a continua. Mamita, qué laburo. ¿Un generador de esto? Claro, pasada continua y después No. la volés con un conmutador alterna. Hacerlo inverter. ¿Sabés la electrónica gigante que precisaría? Esto maneja mucha potencia, digamos. Este es chiquito, digamos, se ve ahí, ¿no? Pero imagínense un generador de, no sé, la central de Yacyretá. ¿Sí? Mucha potencia. Pero lo que es generación, o sea, el inyectar a la red o conectarse a la red para inyectar es por flujo de potencia. Así digamos. Yo nunca entendí cómo funcionan los frecuencímetros en los transformadores para poder, o sea, viste que tienen ellos van mirando la frecuencia y pueden, no sé si corregirla o por lo menos controlarla. Eso fue lo que me faltó preguntarle la vez pasada cuando fuimos a APE, que están esos marcadores de frecuencia, que en teoría en algún momento se podía corregir, no sé si es así. La ¿Se puede frecuencia. corregir o no? Sí. No se La, puede corregir la frecuencia en un transformador. la frecuencia se corrige con los generadores, digamos. Por eso, únicamente en la generación puedes modificarlo. Sí. No sé los generadores, los parques fotovoltaicos si pueden hacerlo, me parece que no. Pero estos tipos de generadores pueden modificar la frecuencia. Sí, por el giro. Exactamente. Volvemos a vuelta a lo mismo. Ujú. Da más rápido, más lento el giro al Sí, generador. exacto, es así. Bueno, queda un videito de cómo funciona un alternador. A ver si... Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía de CA a una frecuencia específica. ¿Se ve ahí? Si no lo pongo en YouTube. Sí, se ve. A ver si lo abre. Sí, se ve. Aprovechar con CELES en tu hogar con hasta 12 cuotas sin interés. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duo. Específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna,
Se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos lograr todos nuestros... Bueno, ahí teníamos el funcionamiento de una máquina síncrona funcionando como generador, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vieron que la frecuencia de quién depende? Básicamente Del rotor, de las revoluciones. de la velocidad con que gira, digamos. Y de la cantidad de polos. Y la cantidad de polos, pero bueno, la cantidad de polos no la podemos cambiar, es constructivo de la máquina. Por lo tanto, si gira muy rápido o si gira muy lento, nosotros cambiamos la frecuencia. Y la tensión excitada, ¿de quién va a depender? De la corriente que circula por el rotor. Del campo, ¿sí? Que se genera. El campo que se genera depende de la corriente continua que hay en el rotor. Es lo mismo que un motor síncrono, nada más que funcionando al revés, como generador. Hoy me quedé con la duda de preguntarte, Iván, con el tema del arranque del motor síncrono. ¿No puede arrancar con carga entonces el motor síncrono? ¿Tiene que arrancar en vacío? No, con la carga acoplada al motor. Sí. 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 Lo que no puede arrancar... sí, sin ayuda. Claro, exactamente, sin ayuda. O sea, si uno le inyecta corriente continua, no lo va a seguir. Sí o sí hay que ayudarlo. ¿De qué forma? Puede ser con una jaula de ardilla, ¿sí? En donde el campo ahí produce una corriente y se desfasa y se produce un par, y gira,
hasta una determinada velocidad y luego ahí se inyecta corriente continua en el rotor y el campo del rotor va siguiendo el campo del estator. Ahí queda funcionando la velocidad de sincronismo. Decía que en la jaula de ardilla se anulaban las fuerzas, ya una vez cuando hacía la velocidad síncrona. Cuando quedan en Puede velocidad ser. síncrona, se anulan la fuerza. No es que se anulan la fuerza, no se genera más fuerza, digamos. Se deja de inducir en la jaula de ardilla Ujú. porque no hay variación del campo. Bueno, en el auto es la batería lo que alimenta al momento del arranque el rotor. ¿Cómo? Que en el auto, en el alternador de un auto, al momento de arranque, lo que alimenta el rotor es la batería. Claro, sí. Y a un generador también, lo mismo. Después tienen un dínamo acoplado, que es el que le genera su propia corriente continua, digamos. Bueno, quiero dejarlo para que lo investiguen ustedes, lo lean un poquito, pero por ahí para grandes plantas se usan como en cascadas, digamos. ¿Sí? Imagínense que esto es un generador gigante. ¿Cómo hacemos para mover con corriente continua? Necesitaríamos muchísima corriente. Bueno, se van acoplando distintos motores o distintos generadores y se va moviendo, digamos. Bueno, yo ahí le dejé una actividad. Bueno, para que investiguen el principio de funcionamiento y las aplicaciones de un generador síncrono y además explicar las diferencias y el funcionamiento de un generador conectado en una carga aislada, o sea, sería un grupo electrógeno, y en una carga infinita, que sería la red, por ejemplo, un generador de una central hidroeléctrica. Yo les dejé un material en donde por ahí esto está explicadito y les dejé a partir de qué página también, como para que ya siguen un poquito. Así que nada, realizar un informe tipo monografía, una cosa así, sobre el generador síncrono. Bien, esto para entregar. Perfecto. ¿Con ese Antes material, Iván, podemos hacer el trabajo o hay que buscar más afuera? Con ese material le va a servir para la segunda parte y o sea, para esto le va a servir. ¿Sí? Si quieren investigar más, bienvenido sea. Y para acá, por ahí tengan que buscar un poquito más. Si no, en este material está explicado el funcionamiento y Ok, aplicaciones, uso. perfecto. ¿Sí? Tanto del motor síncrono como de un generador síncrono. Yo eso se lo subí en Classroom. Máquinas eléctricas. Bueno, tienen la del motor de corriente continua y esta. Para entregar el 26 de junio. Y la del motor de corriente continua era para el 23 de mayo. Las dos actividades. ¿Sí? Bien. No se duerman con eso. Y les subí también en la materia de proyecto, en la actividad, para que la puedan cargar. Completar la planilla del certificado eléctrico de APE para el proyecto de electrificación que hicieron el año pasado. ¿Eso tenía fecha, Iván? Los puse todo para fines de junio. Porque si ahora hacemos la visita acá a Corpico, y también seguramente les voy a subir una actividad, digamos, con respecto a la visita. Así que esa para distribución. Después, bueno, de autómatas, todos los programitas que fuimos viendo y actividades que se fueron planteando, también después las vamos a subir como tareas y las van subiendo. ¿Sí? Perfecto.
Así que bueno, no, por hoy nada más. No sé quién faltó, a ver, estoy mirando. Somos 18. ¿Quién me falta? Algún hincha de Boca, capaz. Mirá que muertos. pocas veces hincho por la Boca, pero lástima, me dio. Marianela falta. ¿Y quién más? Marianela. Ni hablan. Yo, la verdad, los miro y pobres, sí. Está bien, Cristian, hay que quedarse hasta el final. Andrés está. Kohler, ¿Y Gonzalo? ¿Puede ser? No, Gonzalo está. No, acá estoy. Bueno. Alguno más me faltó, después lo miro. Bueno, gente, nos vemos el miércoles. No sé si tienen alguna duda. Algo. Después Si le voy fue a penal subir. o no. ¿Cómo, Alexi? Si fue penal o no, dicen. Qué bueno, Iván, nos vemos el miércoles.